Hola, hola. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parecería que estamos contando borregos, pero bueno, pues estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo cuándo nos vean y de dónde. ¿Qué tal? Estamos ahorita transmitiendo el atrio con un invitado especial. Mientras se van conectando algunas de las personas, vamos a seguir esperando un momento. 2, 2, 3, 3. No, pues ya somos 15, ya no somos tan poquitos, diría por ahí alguien. Diría el padre Sergio Abel Mata León. ¿Y qué fue lo que dijo? Saludos también cordiales al padre Sergio Abel Mata León, desde San Juan de los Lagos hasta Tepatitlán. Ya vamos a iniciar este programa. Van a decir, ya deja el teléfono, padre. No estoy conectando a un amigo, pasándole el link, y para que él vaya pasando el link a su familia mínimo. Bueno, pues ¿qué tal? Hola, soy el padre Héctor Medina Cortés, transmitiendo desde San Juan de los Lagos, aquí en nuestros estudios del atrio, desde la parroquia La San José, la parroquia San José en San Juan de los Lagos. Para todos ustedes, las cámaras, para nuestro invitado de honor el día de hoy, de Omar López Padilla. Bienvenido, Omar, seas bienvenido a este estudio. Ya tenía tiempo, bueno, tengo conociendo a tu papá, a tu mamá 8 años, a tu primo Perico, a Pedro sí, tengo conociéndolo 29 años en el seminario, ¿verdad? Y, y sí, ya tu mamá, la señora Verónica, saludos, por cierto, desde acá también, cordiales. Le, ya me había platicado un poco la historia, las inquietudes que tenías. Preséntate, por favor, cámaras y micrófonos para ti. Adelante. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación al programa y sobre todo por la oportunidad de presentar la novedad editorial que hoy traigo. Preséntalo por Déjalo, ahí. pongo por aquí. Ándale, Sí, sí, va. sí. Ahí déjalo. Pues yo soy Omar López Padilla, soy sanjuanense, originario de San Juan, historiador, licenciado en Historia, maestro en Historia y doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS de Occidente. Y hoy en día estoy trabajando como investigador postdoctoral en el CULAGOS de la Universidad de Guadalajara. Y pues eso me ha permitido volver a San Juan, a mi tierra, a volver a trabajar aquí, a convivir, a respirar lo que es vivir de nuevo en un lugar que es sede de uno de los santuarios más importantes del mundo. Y bueno, y también me dio la oportunidad de concluir ciertos proyectos como la obra que hoy traemos y que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, dice, en la vida, no sé, que hay que plantar un árbol. No sé cuántos árboles has plantado. ¿Más de uno? Sí, yo creo que ¿O sí. tumbado? No, más Digo, bien. cuando le diste un reversazo por ahí, ya llevo como 3 árboles. No, ni que fueran el padre Job. El padre Job, no sé, bueno, dicen hay que plantar un árbol, escribir un libro
¿Y tener qué? Un hijo. Tener un hijo. ¿Tú ya tienes un hijo? Una hija, sí. Una hija. Bueno, yo tengo muchos hijos espirituales, muchos hijos de Dios. Dice mi papá, corre Héctor, ahí viene un hijo de Dios. Prepárate. Pero sí, es primer libro que toca ya concretizar. Ya había logrado yo publicar, que también fue bastante exitoso en el sentido de que se acabaron muy rápido los ejemplares. Mi tesis de licenciatura. ¿Cuál fue? Mi tesis de licenciatura trató sobre la feria del 8 de diciembre en San Juan. A mí me interesaba mucho en ese texto, era el 2010, 2009-2010, entonces estaba todo el tema de la revolución y de la independencia. Uh-huh. Y yo dije, quiero hacer algo sobre, llegó el momento de hacer mi tesis de la licenciatura, dije, quiero hacer algo sobre la independencia en San Juan de los Lagos. Y entonces era el momento en el que salió, y se hizo muy público, aquello de que se iba a dar el grito, iba a iniciar la independencia. Y entonces ahí descubrí yo la feria del 8 de diciembre en su magnitud. Ahorita, antes de pasar a que sí, nos lo tienes que decir. Sí. ¿Y ese libro se agotó? Se agotó, sí. ¿Y no se puede reimprimir? Probablemente sí. Con algunos matices que podemos hacer, sí. Hay que negociarlo. Dijo por ahí un padre, que por cierto, hoy cumpleaños el padre Tío Manis. Saludos hasta Manalisco. Cuando entregó su tesis aquí al padre vicario general, José Guadalupe Muñoz Porras, le entrega su tesis y le dice, está excelente, solamente hay una cosa, o le cambias el título o le cambias el contenido. No, ese tío Manis, saludos, que hoy cumple años el tío, famosísimo tío Manis. Antes de empezar con estas preguntas sobre todo esto de la feria aquella feria de diciembre, sí. vamos a ver algunas noticias recientes que han sucedido aquí en San Juan de los Lagos. Aquí tenemos en la cámara, bueno, pues en la pantalla, mejor dicho, el pasado martes 26 de noviembre fue la bendición de esta escultura, recordando a quién, Omar. Al Papa Juan Pablo II. A un lado, a un costado, se encuentra esa plazoleta donde ahí paró el helicóptero que traía consigo al Papa aquel 8 de mayo. Uh-huh. El 8 de mayo del 90, ¿qué edad tenías? Pues nací yo en 24 de diciembre del 89. Sí, tenía un año. Menos, como unos 5 meses. 5 meses. Y yo soy mayor que tú. Sí. Dirían los italianos, non è colpa mía, sono romano, ma non è colpa mía, dirían ellos. Y yo sí me acuerdo cuando llegó el Papa aquí a San Juan de los Lagos, no me tocó venir porque me bajaron del autobús. Dijeron, no, ese chaparro no tiene 15 años. Y no, en el 90 tendría 13 años, 13 años ya de vida. Te gano con 13. Y sucedió el pasado 26 de noviembre la bendición, la inauguración de esta escultura monumental a la entrada de San Juan, que da la bienvenida, ¿verdad? Bienvenido, peregrinos de paz. Lo que más nos urge en nuestra nación, la paz, pues que el Papa, que ahora santo, San Juan Pablo II, nos siga dando esa bendición. En ese mismo día también, bueno, ahí vuelve a aparecer más cercanos varios de los personas invitadas y también actores principales de la elaboración y construcción de esta escultura. Aparece también ahora, en ese mismo día que se llevó a cabo, Omar, la inauguración del museo, del nuevo museo del Pocito del Primer Milagro. Uh-huh. En esa inauguración es interesante, yo hasta que no estuve en Perú supe, porque ahí remarcaban mucho cuando había un museo, decir museo de sitio. Uh-huh. Es decir, en el museo donde aconteció aquello y que es aquí, es este lugar,
museo de sitio, que faltaría en ocasiones colocarle ese letrerito para que las mismas personas digan, oiga, ¿y qué significa museo de sitio? Ah, es que esto que se está presentando, aquí aconteció el primer milagro, por eso el museo del primer milagro. Estaba Terrés, está el ciudadano presidente don Alejandro, está el señor don Manuel Romo y nuestro señor obispo José Leopoldo. Y ahí aparecen algunas cosas interesantes en ese museo. ¿Te había tocado estar a ti en el primer proyecto de este? Sí, bueno, yo acompañé con ahora Monseñor Andrés. Andrés Sáenz, ¿verdad? Estuvimos ahí en varias reuniones y aportando ideas sobre todo el área que se le conoce como túnel del tiempo, que es esa parte nueva que te lleva de donde estaba antes el Pocito, bueno, todavía está, pero donde la gente iba a llenar sus botellas. Y es esa parte que uno pasa ahí, que querían que tuviera como un cariz histórico. Y ahí hubo varias ideas que estuvieron en las reuniones que están ahí plasmadas todavía, ¿no? Invitados a todos los peregrinos y también a las personas de la ciudad de San Juan de los Lagos. Yo todavía no he ido, ahora que tú ya fuiste. Pues lo conozco, porque estuve en varias etapas. Pero ya ahora de que se inauguró. No, todavía no he tenido de verlo correr, porque pues es, para que la gente lo sepa, es mucha tecnología. Es un museo, ¿cómo le llaman de eso? Inmersivo, a partir de la tecnología. Entonces falta sí hacer el recorrido completo ya con la tecnología. Para ver en qué concluyó. Sí. Entonces es interesante, ¿verdad? Bueno, ahora sí, también el pasado 8 de diciembre días antes fue el cambio del vestido de la Virgen, que aquí está mostrando la pantalla, este vestido español, ¿verdad? Muy bonito, interesante. Cada vez ya nos van acostumbrando a nuevos diseños y ya cuando ponen otro más sencillo, dice uno, oye, le faltó uno más elegante. No, pues la Santísima Virgen de San Juan, Nuestra Señora de San Juan, muy tiposa, muy característica, todo la reconocemos, la queremos, sea con el atuendo que traiga, sigue siendo nuestra madre. Bueno, ahora sí, nada más un segundito, sí me quedó con un poquito la inquietud. ¿A qué punto llegaste en el otro libro que dices en tu tesis de licenciatura? Sí. Y que también desarrollaste un libro. ¿En qué año fue? Te quiero hacer una pregunta. ¿Habías estudiado aquí la primaria en dónde? ¿En qué escuela? Yo estudié en el Juan Contreras Fuerte, la secundaria en Motolinía y luego la prepa de la UDG en San Juan de los Lagos. Y terminando la prepa, inmediatamente entraste ya a la universidad. Sí. ¿Pensando en sociología? En historia. En historia. Licenciatura en historia. ¿Alguien que te haya influido en decir quiero...? Pues yo siempre, desde muy chiquito, o sea, desde que tengo uso de razón, me gustó mucho el tema de la historia, tanto en la escuela como ver documentales en la televisión. Y me acuerdo que pues en aquel tiempo eran las famosas enciclopedias, y yo hojeaba la parte de Napoleón, de historia, de Egipto, en algún momento Roma. En algún momento pensé que lo mío era la arqueología, pero al final de cuentas creo que fue como afinándose un poco eso, y tenía muy claro al acabar la prepa que quería ser historiador. No sabía muy bien qué era, porque pues uno tiene referencia de que un historiador pues es un maestro en historia, da clases de historia, etcétera. Pero bueno, ya cuando estás dentro de la carrera te das cuenta que tienes muchas otras salidas, entre ellas pues la investigación. Qué interesante, ¿verdad? Yo tuve un maestro de historia muy chipocludo, dirían por ahí. Y también, si quieras o no, recuerdo que nos dejó muchísimo. Es más, mucho de lo que nos transmitía, aunque murió muy joven de cáncer, profesor Heriberto, en Tepatitlán. Pero sí, interesante cómo dicen el que se olvida de la historia
está condenado a repetirla, ¿verdad? Por eso la necesidad de que, aunque en la actualidad somos de breve memoria, ¿verdad? Nuestra memoria es muy fugaz. Nos cuentan hoy una mentira, alguien nos hace una cosa u otra y al día de mañana como que se nos olvida. Sí. Y tendremos que tener la mente en alto, fresca y saber y reconocer la historia, ¿verdad? Dicen, la historia la escriben los que... Los que vencieron, los vencedores, por los que quedaron vivos, ¿verdad? Es todo un desafío la historia. Sí. ¿Algún detallito que nos digas de tu tesis de licenciatura? Ahí va. ¿Cuántos años? ¿5 años en la licencia o 4 años y medio más o menos. ¿En dónde? En Aguascalientes. ¿En Aguascalientes? En la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Terminando, ¿cuánto tiempo para el doctorado? ¿Inmediatamente? Terminé en diciembre, terminamos la licenciatura. En mayo, todo ese semestre gestioné el tema de lo del libro. Lo presentamos en mayo del 2012. 2012. Y en agosto de ese 2012 me fui a hacer la maestría al Colegio de San Luis, que es un centro público de investigación de aquel entonces CONACYT, hoy Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y me fui a hacer mi tesis para allá. ¿A San Luis? A San Luis Potosí, sí. Y ya 1 o 2 asesores. Un asesor. Sí. ¿Y cuántos esquemas fuiste como separando y diciendo primero luego? Bueno, yo llegué allá a San Luis con la idea de... Yo había terminado lo de la feria en 1810. Uh-huh. Terminé con lo de la carta de que se iba a dar ¿Y sí fue cierto? Sí fue una intención, pero no se logró porque fue unos días antes de que se descubriera la conspiración. En septiembre fue. Sí, fue el 30 de agosto y 15 días después se descubre y pues ya no hubo manera. Pero de lo contrario, aquí habría sido en la feria. Pues era ideal para ellos porque había muchos animales, aquí se comerciaban muchos animales, había gente de todo tipo, étnicamente hablando, o sea, había armas, había todo. Entonces era muy viable. Había las condiciones, sí. ¿Verdad? El momento, porque es un punto donde vienen de varios estados. Y confluyen los caminos. Sí, o sea, todos los caminos llegaban a San Juan. Hubieran conseguido más gente que en Dolores Hidalgo como fue, ¿no? Sí, Fue diferente. Uh-huh. Y yo llegué con la idea de seguir estudiando la feria, pero en el siglo XIX. Y entonces cuando ya entré ahí, el siglo XIX me interesaba mucho el cambio que se da del 8 de diciembre al 2 de febrero. Y entonces yo decía, quiero hacer eso. Pero cuando llegué, de los que estaban estudiando una generación antes de nosotros, uno de ellos ya estaba trabajando la feria en siglo XIX. ¿Y era de San Juan? No, era de Guadalajara. Ya casi iba a terminar. Entonces, hablando con mi asesor, me dijo, yo creo que es mejor que cambies algo de tu tema. Y yo me acuerdo, porque yo había entrado al archivo de catedral para lo de la tesis de licenciatura, del archivo del santuario, y yo recordé que estaban los libros de obras de la catedral basílica. Entonces dije, voy a plantearme que mi tesis de maestría sea sobre la construcción de la catedral basílica. Esa no se ha publicado, pero estamos en proceso hay un capítulo que estoy rediseñando para que quede mejor el libro y poderlo sacar también. Ahora que estuvo en paz descanse el padre Jaime Gutiérrez, historiador de aquí de la Catedral Basílica. Recuerdo que en el tiempo de la pandemia hicieron como 1, 2 o 3 programas que tendremos que de vuelta volverlos a ver o retransmitir. Yo pienso que aquí en el programa hemos hecho del programa también algunos momentos tomando otro programa anterior y lo vamos a hacer a manera de comentando. Uh-huh. Y recuerdo mucho cuando históricamente hubo una guerra y que aparece en la Catedral Basílica la huella, la señal de algunos cañones que golpearon la pared, ¿verdad? Exterior de la basílica.
y había también así como las perforaciones, poquito de algunos balazos en la cantera. Y que más de alguno ignorante que dijera, no, pues, arréglenle, quítenle, pónganle, y dices, no, son las huellas de la historia. Sí. Las huellas de la historia. Entonces sí sería muy bueno este otro proyecto que tienes en mano. Interesante, ¿verdad? Sí, sobre todo porque ahí reconstruyo lo que, bueno, ustedes lo deben saber bien, lo que tiene que, todo lo que está atrás de la construcción de un templo, desde conseguir recursos, que los recursos no sean el lugar, el escoger el lugar, que los recursos no sean limitados, que tienen que estar fluyendo, porque son obras que no lo detenga. Son obras de gran calado que duran un tiempo, ¿no? Toda la gente que se vino porque tenían que traer albañiles de otros lugares, sí. Y canteros. Y algo que me acuerdo mucho es cómo se integró a la comunidad. Por ejemplo, los indios de Mezquití, que eran los que traían la cantera. De Purísima. Sí, venían. Y de otros lugares también, pero sí, sobre todo de ese lugar. Pero se integró a la comunidad en general, no solo de San Juan, sino regionalmente hablando. Y fue pues una obra de ese tamaño, dinamizó la economía local, muy, muy interesante. Me tocó de chiripazo, alguien por ahí me dijo, vengan, están aquí reunidos los historiadores de San Juan de los Lagos, va a haber alguien que va a poner un tema, exponerlo, debatirlo un poco, vamos, y ya estábamos yendo. Y fue para mí una experiencia muy bonita porque aún recuerdo algo que se dijo ahí. Ha sido una de las ciudades que ha ido cambiando el centro histórico. Primero con ahí el hospital, el primer milagro, ahí era lo más importante, esa plazoleta, esa plaza. Para nosotros ahorita decimos plazoleta, pero para ellos era su plaza y era esa calle la principal. Después llega con la construcción del segundo santuario, ahí San Juan Bautista, lo que hoy conocemos, y luego enfrente era pues, el cementerio, la plazoleta, y ahí ya era la otra calle principal, que ahora conocemos como Francisco Javier Nuño y también Burgos. Pero luego después cambia el santuario, cambia la plaza y cambia la calle principal, otra calle principal, como en la misma cuadro histórico de la ciudad fue cambiando la perspectiva y los enfoques. Sí, y tiene que ver con decisiones urbanísticas de la época, porque ahí había una disposición en que la iglesia tenía que tener su plaza y el poder civil, las casas consistoriales, su propia plaza. Pero el éxito de la Virgen de San Juan fue tal que se tuvieron que estar moviendo y tuvieron que hacer cada vez un templo más grande hasta el actual. Y por eso, pues vayamos ahora sí. Puedes presentarnos el tema, porque el tema, ya nos dijiste ahí una experiencia. ¿Cuántos años te duró la elaboración de la tesis? Bueno, ayer que lo presentamos en San Miguel, yo decía que afortunadamente este libro, déjense los pongo por aquí, así se alcanza a ver, ¿no? Afortunadamente este libro viene de una tesis doctoral, y digo afortunadamente porque eso implica que tuve tiempo para hacer la investigación, que tuve tiempo para tratar las fuentes, para reflexionar sobre las mismas, para analizarlas y sobre todo para escribir, y que tuve la compañía de quien fuera mi director, mi directora de tesis, y eso creo que logró algo que yo ambicionaba mucho, que era escribir la historia de la Virgen de San Juan en la época colonial, pero desde una perspectiva moderna, académica, bien sustentada en documentos, pero también reflexiva, analítica, general. ¿Cuántos años te duró? Pues fueron 4 años del doctorado y algunos otros más de trabajo, porque la tesis la terminé en 2020 y luego la seguí trabajando después de la pandemia un par de años más.
y un par de años que se tardó en el proceso editorial. Porque se mandan a dictamen, otros te leen, te dicen sí, no. Te dicen sí, no, que puedes cambiar, que puedes hacer. Y tiene como la valoración de otros profesionales que también es muy valioso, ¿no? Pues qué importante, qué interesante. Nos lees el título y el subtítulo, por favor, y ahora sí, te dejo la cámara a ti. El título del libro es Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, origen y consolidación de un célebre santuario en la Nueva Galicia, 1623-1770, y es un guiño a la obra de Francisco de Florencia del siglo XVII, de final del siglo XVII, que es el origen de los dos célebres santuarios de la Nueva Galicia, que fue el de Zapopan y el de San Juan, que es el libro fuente de la historia colonial de la Virgen de San Juan. Y dije, voy a titularlo de manera similar, porque luego ese libro, para que los que nos están escuchando... ¿Ese quién lo había escrito? Francisco de Florencia, un jesuita, en 1694. Chispas. Ese libro tenía la historia de la Virgen de Zapopan y la de San Juan. Era una recopilación de milagros y algo de la historia, pero tuvo tal éxito que aquí en los capellanes del Santuario de la Virgen, durante la última etapa de la época colonial, reeditaban y reeditaban, pero solo la parte de la Virgen de San Juan. Y era lo que se llevaban los peregrinos de aquella época. Entonces, por eso el título de Un célebre santuario en la Nueva Galicia, pues es como dando ese guiño de esta es una historia también de la época colonial, pero ya con el rigor de la época, rigor metodológico de la época, ¿no? Bueno, pues ¿hace cuánto que te entregaron estos libros? Apenas el 2 de diciembre. 2 de Y diciembre. lo presentamos el día 4 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Que fue un honor para mí. Tuvimos un espacio ahí en el stand de la UDG. Y pues sobre todo que les comentaba yo también ahí que por recién salió el libro, o sea, porque hay libros que luego se presentan en la FIL, pero que ya se han presentado en otros lugares, y ahí nosotros inauguramos el libro. Sí, estaba calientito apenas, ¿no? ¿Te acompañó tu familia? Sí, fue mi familia, fueron mi directora de tesis, me acompañó a presentarla, el doctor Francisco Javier Velázquez, también del Colegio de Jalisco, que también ha sido muy importante en mi formación, porque él me invitó a un seminario de devociones que hacen en el Colegio Mexiquense, que presentamos nuestros avances e investigaciones que llevamos, que de hecho voy a presentar el próximo año. Estoy planeando presentar algo sobre San Pedro Esqueda. Ahí tendremos que faltan unas 3-4 pláticas. Sí, sobre ese tema. Tengo una idea también y digo, chispas, hay 3-4 cosas. Murió doña María, la última sobrina de San Pedro Esqueda, y tenía en mente hacerle como una entrevista. Algunas cosas sí alcanzamos a conversar, la tengo en el recuerdo, pero ya va a ser el centenario del martirio de San Pedro Esqueda. Pues yo por ahí junto con Pepe Martín hemos rescatado, bueno, sobre todo él que se la sabe todas, algunos periódicos que sacaba la parroquia en los años 40, 50, que luego se perdieron, pero ha encontrado él algunos, y viene pues el inicio del culto a San Pedro. Algunas exvotos de aquella época, o sea, dedicatorias, agradecimientos que ponían en los periódicos, que yo creo que es algo valioso, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de ese tema. Ya estoy como mi mamá que quisiera, pero bueno, nos regresamos al libro, al tema. Fue ya expuesto por primera vez ahí en la Feria Internacional, la feria más importante del libro en América Latina, ¿verdad? O de América casi podríamos decir, de habla España. Sí, de habla hispana es la más grande. Es la más grande, ¿verdad? Sí. El día de ayer estuvieron, ¿dónde fue la segunda? Ayer estuvimos en San Miguel. Cayó un tormentón. Cayó un tormentón ahí. Pero bueno, fue una buena experiencia porque otro público, ya más local, y también se disfrutó la presentación. Yo voy a querer que después que haga la presentación cuando tengas otro tiraje de libros en San Pedro Esqueda. Como que todo esto me late.
necesito, digo, aquello que se va haciendo, no lo podemos dejar debajo del mantel Sí. o debajo del tapete, sino que es una luz, una lámpara que se tiene que iluminar, dice el Evangelio, no se puede meter debajo de la cama. Sí, estamos pensando hacer una... Voy de la mano pues con el Q Lagos, con la editorial, pero estamos pensando hacer una presentación en enero aquí en San Juan digo, es que se atraviesan las fiestas, ahorita lo del 8 de diciembre y La Navidad. la Navidad y lo viene mucha gente de fuera Ujú. y la gente está trabajando, etcétera, y queríamos en enero hacer algo como muy especial aquí en San Juan también. Algo que nos quisieras adelantar de este libro, una de las experiencias tuyas en el cual al ir investigando que digas que apareció tal vez dentro de tanto en la introducción o algo en la conclusión, Sí. o alguna de las hipótesis cuando uno va a comenzar a hacer una tesis, va sacando diferentes hipótesis a la cual va a llegar. Sí, pues platicarle a las personas que nos ven que este libro surge, y lo van a ver a lo largo de todo el libro, de una idea, una pregunta central y una inquietud mía muy, muy profunda. Cuando ya empecé cuando hice la tesis de la construcción de la Catedral Basílica, pues obviamente busqué sobre otras imágenes y entonces yo decía, ¿por qué la Virgen de San Juan tuvo tanto éxito y otras más moderado, u otras simplemente tuvieron un momento de muy álgido de devoción y luego se apagaron y hoy en día están muy apagadas, ¿no? A propósito, decían que cuando iban a construir el templo de Santo Toribio Romo, se hizo una investigación como esta y decían, ¿vale la pena de qué tamaño construir una iglesia, un santuario? Uh-huh. Porque luego después algún santo está como de moda y de repente se difumina. Sí. Y Sí, decían suele que pasar. Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís y el Padre Pío, por así decir, bueno, de los más antiguos, San Francisco de Asís ha sido uno de los santos que a todos los siglos los ha pasado en el mismo nivel. Uh-huh. Y esa era una de tus hipótesis, ¿verdad? Pues la intención era saber por qué la Virgen de San Juan. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué sí. la Virgen de San Juan? Y es la pregunta del millón, que uno lo puede contestar fácilmente diciendo desde el punto de vista devocional, pues porque es muy milagrosa, porque es muy milagrosa y más milagrosa que las demás, pero hay toda una serie de cuestiones tanto sociales como culturales, territoriales, geográficas, que sí inciden para que una devoción tenga Cuando éxito. dicen, oiga, ¿y cuáles son las fiestas de la Santísima Virgen de San Juan? Todas las fiestas marianas son de ella, Sí. todas. Es más, nuestro obispo, apenas en octubre se cumplió el 25 aniversario de la restauración de la Santísima Virgen de San Juan. Aquí vemos en la pantalla Uh-huh. la restauración con el obispo Monseñor Javier Navarro. Y se dice, pues, la fiesta cuando ya se entregó de nueva cuenta después de esos días que estuvo en la restauración, implementar una fiesta 29 de octubre como a nivel diocesano, como la fiesta Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Uh-huh. porque decía, bueno, está el 8 de diciembre, pero es la Inmaculada Concepción. Así propiamente, aunque algunas personas, dependiendo en el tiempo en el que vienen, para ellos la festejan y dicen, no, para mí la fiesta de Nuestra Señora de San Juan es el 2 de febrero, porque están tradicionalmente vienen, pero los que vienen en agosto, los que vienen en mayo, tengo unos amigos del Perú que venían en mayo y de repente me dijeron, padre, ya sabemos, ellos venían a las mañanitas. Por ahí, unos vecinos de tu mamá y de tu papá, de don Cristóbal y la señora Verónica, la señora Silvia y Horacio Hernández, amigos y compadres de ustedes, Uh-huh. les dijeron, oigan, ¿no van a ir a las mañanitas? Habían venido en mayo. ¿A las mañanitas? Sí. ¿A qué horas? Pues que 15 a las 6 de la mañana. ¿A las 6? Sí. Hay que estar allá, que no sé qué, o a las 5 de la mañana. No, a las 6 de la mañana. Y ya
decía, no, pues vamos. Y son personas que se levantan muy temprano y los días que venían a San Juan de los Lagos, para ellos era para ir a las mañanitas. Y de ellos salió una frase, dice, nosotros hemos descubierto por qué la Virgen a unos sí los escucha y a otros no. Y como no me gustan los mitotes, le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Y ya dice, como la Virgen está pequeñita, 33 centímetros, quien se pone a hablarle de pie, la Virgen no lo oye. Tiene que ser de rodillas para que la Virgen te escuche. Una manera de su fe, ¿verdad? Y para ellos venir a México era venir en mayo, porque decían, queremos ir a saludar a la Virgen de San Juan en mayo, pero en las mañanitas, en sus mañanitas. Cómo todo va influyendo de una manera, cómo va la Santísima Virgen de San Juan enamorando, ¿verdad? Los corazones propios de aquí, cuando fue lo de la película de 4 siglos de milagros, que después tendremos que traer, por cierto, hay que anotarle a Chisco, que de nueva cuenta nos platique algunas de sus experiencias en entrevista a esa película. Recuerdo que del Perú también, y también de Italia, he estado 3 años en Italia y 3 en el Perú. Dice, no, en el Perú todavía no regreso, todavía tengo medio corazón por allá y media panza. Me acuerdo del cevichito y digo, ay, Perú. Pero, como al ver esa película de 4 siglos de milagros, muchísimas personas querían decir, queremos conocer, queremos ir a verla, saludarla. Y entonces en esa hipótesis que tenías, ¿por qué la Virgen de San Juan? ¿En qué fuiste más concluyendo? Pues yo concluí que eran varios factores. Uno de ellos es el taumatúrgico. En muchos sentidos, en primer lugar, lo que tiene que ver con el milagro fundador es un milagro muy potente, que es la resurrección de una niña. Ese sí de veras. Sí. Tiene que ver también la otra parte de el cómo se le adjudicó por parte de los fieles un tipo de milagro favorito en el siglo XVII, como sucede en muchas otras. Y luego transita de ser una virgen en el siglo XVII como muy socorrida en términos de accidentes, de librarte de accidentes, de salvarte, que todavía lo es, Sí. a ser el remedio, lo dice uno de los capellanes, el remedio universal del reino, o sea, ser alguien que te va a ayudar en todo, ¿no? Y eso hizo que tuviera en ese sentido éxito. El otro punto es el geográfico, porque a mí me decían mucho, es que la Virgen de San Juan tuvo éxito por su situación geográfica privilegiada. Y entonces yo decía, ¿por qué? O sea, sí entiendo que era un pueblo entre caminos. Y aquí descansaban los Sí, que iban a Guadalajara, que conectaba. Descansaban, llegaban al río. Y dije, ¿pero por qué no Lagos de Moreno, que también es... Ojalos. Ojalos o esos lugares. Entonces yo me pregunté ahí qué era lo que hacía esa situación geográfica privilegiada. Y encontré muchas cosas, pero en concreto que era el lugar idóneo. Tantísimos árboles que habría de mezquites también. Sí. Estaría repletísimo. Y algo que tenía San Juan es que no era parroquia. Entonces, era un lugar que no es que no estuviera bajo el control del párroco, porque sí estaba, pero donde un culto que surgía podía ser manejado, creció orgánicamente muy rápido sin la intervención. Muy popular, desde el ámbito popular. Entonces, lo que encontré yo es que rápidamente la Virgen de San Juan se volvió una virgen regional. Primero con los estancieros, que hoy diríamos los rancheros de la zona, y luego los mineros en Zacatecas y en Guanajuato, San Luis Potosí. Hay algo que no se ha dicho y es muy interesante, pero San Juan tiene mucho que ver con la fundación de unos pueblos mineros en San Luis Potosí, que luego podremos abordar. Y luego ya a finales, después de la segunda mitad del siglo XVII, las vírgenes peregrinas ayudaron muchísimo a que se diera a conocer la Virgen tanto al norte como al centro de la Nueva España. Y en este libro yo tuve la oportunidad de consultar en el archivo de la Catedral Basílica
uno de esos viajes entre 1667 y 68, 65, 66, 67, 68. Son varios momentos. Y ya había una Virgen Peregrina, ¿verdad? había dos. ¿Dos? Y unas iban por un lado y otras iban por La otro. que subió a Puebla ya con Palafox. Con Palafox, esa se la llevaron. A España, sí, ¿verdad? pero luego había dos, porque había dos limosneros, en algún momento hubo dos. Para la misma construcción. Sí, para la construcción de lo que era la parroquia. Uh-huh. Y, en fin, las vírgenes peregrinas fueron como el empuje, la gasolina para que creciera hacia otros lugares. Pero sobre todo, ¿sabes? La situación fue que fueron vírgenes que no solo visitaban los pueblos, sino que también hacían milagros. Sí. Entonces, como representantes de la Virgen de San Juan, la gente les decían, queremos ir a conocer la verdadera, la original. Sí, pues muchos de los pueblos que la gente que luego adquiera el libro lo va a poder ver, son pueblos como Huichapan, que todavía vienen para acá, Ixmiquilpan. Son los que hacen los tapetes. Yo encontré que para esa época, hasta donde llegaba el límite, la Virgen Peregrina era Taxco Guerrero. Ya hacia el sur, ya no tanto, y me comenta luego un historiador ahí de Oaxaca que me decía que probablemente era porque ahí ya estaba la Virgen de Juquila. Y era ahí medio... Uh-huh. Y también la Virgen de San Juan, mucha presencia en Michoacán, pero es muy importante en Michoacán. Muy, muy, muy importante. Es Morelia, Michoacán, la que es la capital episcopal del obispado, no tiene un ícono devocional propio. Está la Virgen de la Salud, pero está en Pátzcuaro. Uh-huh. Y quien era quien daba identidad devocional a esa zona, y sobre todo a la catedral, era la Virgen de San Juan. La recibían como si fuera la reina. Se me enchina. Qué interesante, ¿no? Por eso dentro de la historia, el único hasta ahora santo obispo en México, San Rafael Guízar y Valencia, que nació en Cotija, Michoacán. En Cotija, Michoacán. Y ahorita está en y que murió en Jalapa, Veracruz, que estaba incorrupto después de que lo sacaron, que estaba el ataúd lleno de agua por tanta lluvia por allá también. Y él dice, mi vocación inicia con una ermita afuera de Cotija, Michoacán, donde mi mamá desde los 4 años me llevaba a rezar el rosario. Entonces, como la Virgen de San Juan, yo por eso creo que diría por ahí, aquí lo traigo, primo, una idea de colocar en una pintura la Virgen de San Juan, después, y a los lados, tantos siervos de Dios, beatos y santos. Yo alcanzo a contar como unos 14, 16, entre siervos de Dios, beatos y santos, que históricamente sabemos que la Virgen de San Juan ligado con ellos. Están ligados con ellos, pero yo pienso que históricamente se tendría que hacer un poquito más, y tal vez no cabrían, ¿verdad?, en la pintura. Es como alrededor de la imagen santísima de Nuestra Señora de San Juan hay un racimo de santidad. Hace poquito vino el doctor Ricardo Castañón, que como científico, es científico, luego dice creyente, pero yo ahorita es más creyente que científico. No, al igual que tú, que históricamente, científicamente, necesitamos observar y recuperar el dato, quién dice, cómo lo dicen, dónde dice. Y él decía, al entrar a la Catedral Basílica, dice, las personas que vienen aquí les hace mucho bien. Ha sido como una frase que va más allá de la ciencia. ¿Cómo? Dice, los que llegan y se paran aquí, algunos sin saber porque los trajo su abuelita, pero dice, les hace mucho bien. Cómo hay momentos, la Navidad, quienes se reúnen, aunque se les olvide el nacimiento de Dios, pero les hace mucho bien. Volver a reunirse con la familia, volver a decir, vamos a dejar un poquito la televisión a un lado, vamos a concentrarnos, vamos a hacer un intercambio, nos vamos a dar un abrazo.
hay cosas que nos hacen mucho bien. Pero una de esas cosas, dentro de nuestra vida, de nuestra historia, ir a contemplar la Virgen de San Juan, o diría el Papa Francisco cuando iba a venir a México en el 2016, a ver a la Virgen de Guadalupe, pero una analogía. Decía, oye, ¿usted va a ir a ver a la Virgen? Y dijo, no, voy a ir a que la Virgen me vea a mí. Porque un niño cuando hace travesuras, lo que menos se quiere encontrar en su casa es encontrarse con su mamá. Sí. Lo menos cuando hace una travesura. Y cuando el niño se saca un 10 en la escuela, trae la estrellita en la frente, lo primero que se quiere encontrar en la casa, ¿quién es? A su mamá, que lo vean. Que lo vea su mamá. Entonces decía el Papa Francisco de Feliz Memoria, decía, no, pues quiero que la Virgen nos veamos, más que ir a verla, ella me mira, yo le miro. Ya va casi el tiempo medio agotándose, ya no quiero hablar yo, el que tiene que hablar es usted. Adelante, Omar. No, sí, y otra cosa que me encontré fue que pues una parte esencial para que el culto tuviera mucho éxito es la administración del culto, en todos los sentidos. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado exclusivamente a los obispos de Guadalajara y qué hicieron en favor de la Virgen San Juan. Pero también hay otro capítulo, el último, el sexto, que es sobre los devotos, sobre los capellanes, que fueron parte esencial del impulso a la Virgen. Por ejemplo, la Catedral Basílica, pues prácticamente se debe al empuje de Francisco del Río, que es un personaje que debería ser uno de los... ¿De dónde era? Él era de Michoacán también. ¿De Michoacán? Pero duró casi 40 años aquí en San Juan como capellán mayor, y es uno de los personajes que pues debería ser de uno de los principales de San Juan, porque... ¿Y no tiene alguna calle? Tiene alguna calle, sí, pero acá por las afueras. Pero de hecho debería haber una estatua de él en la catedral, porque yo en mi tesis de maestría, pues ahí lo reflejo mucho. Él se deja la vida ahí y de hecho muere sin ver que se cambia la Virgen. Él muere, sí, y a los pocos meses se termina y ya se puede trasladar a la Virgen, pero murió con ese anhelo, ¿no? Entonces son esos, le dedico 2 capítulos al tema de la taumaturgia junto con lo de las peregrinas, otros 2 al tema de la geografía, otros 2 al tema de la administración, obispos, capellanes, y dejo un epílogo, un cierre, en el que hago una comparativa con la Virgen de Zapopan, no comparándolas así azarosamente, de esto una es mejor, otra es peor, sino porque a mí me decían mucho que la Virgen de San Juan era como todas, pero que lo único que la diferenciaba era el grado de la cantidad de gente que tenía, de devotos, etcétera. Y yo ahí dije, voy a demostrar en un capítulo, que luego ya entró como un epílogo, de que no, realmente tuvo un devenir histórico distinto, que la forjó como una devoción distinta, que en algún momento en el siglo XVIII incluso comparativamente hablando por los escritores de la época, o sea, la llegaban a comparar con la Virgen de Guadalupe, antes de que la Virgen de Guadalupe se convirtiera en una Virgen nacional, que es después de 1737. Algunos decían, pues es comparable, porque eran vírgenes que tenían un nivel de posicionamiento social muy fuerte, ¿no? Sí, pues si nos observamos la Virgen, el manto verde, las estrellas y demás, muchos han dicho, era como la Virgen en bulto, la Virgen de Guadalupe, sus manos juntas también, al igual que ella, la rodilla levantada. Me parece que aquí tenemos una fotografía, aparece una de las rodillas alzaditas aquí, que también la Virgen de Guadalupe aparece con esa rodilla alzada, nada más que es la contraria. Aquí aparece la derecha y en la Virgen de Guadalupe aparece la izquierda. Pero sí, ¿me puedes repetir otra vez la palabra taumaturgia? ¿Cómo es? El milagro, que dices que inicia con el gran milagro de la resurrección de la niña. La personalidad taumaturgia. Taumaturga es un concepto que yo acuñé, que
qué tipo de milagros hace la imagen, porque eso va a definir qué tanto es recurrida. Por ejemplo, pues un santo que sea patrono contra los temblores, en un lugar donde tiembla una vez cada 50 años, pues no va a tener mucho... pero una imagen que es milagrosa cuando epidemias, etcétera, pues en esa época va a tener mucha actividad, pues, en ese sentido. Va a ser muy socorrida. Se me hace interesante, en el caso del Evangelio de San Juan, aparecen al evangelista, no le interesan todos los milagros, sino que nada más acuña 7. Y cada uno de mayor grado de dificultad. El primero cuando convierte a Jesús el agua en vino, el segundo cuando toca un paralítico y comienza, pero lo tocó, en otro que a distancia es lo que llamamos oración de intercesión, cuando ahí aparecerán en uno de los textos de la Sagrada Escritura de la Biblia, cuando, por ejemplo, el siervo o del centurión romano, cuando le dice, pues no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es decir, lo sana a distancia. Aparecerá la multiplicación de los panes, aparecerá que Jesús camina sobre las aguas, luego aparece le devuelve la vista al ciego de nacimiento. Y por último, el séptimo milagro que narra el Evangelio es cuando resucita a su amigo Lázaro. Entonces, como cada uno de los milagros, y en el caso de acá, la resurrección de esta niña, que se dan un accidente. Que se dan un accidente, entonces, y cuentan, me parece que hay 2 narraciones del hecho del accidente que está... Hay varias versiones que no difieren de lo que es. O sea, no cambian el hecho de que una niña fue resucitada. Murió, y que también... Hay algunos... Yo hice un análisis en el libro, en el primer capítulo, a mí me interesaba iniciar con el primer milagro, pero yo decía, ¿voy a contar el primer milagro? Pues no, eso ya lo hizo Santos Coy, ya lo hizo el Padre Jaime, ya lo hicieron los cronistas del siglo XX. ¿Qué es lo que yo quiero notar? Yo quiero saber cómo llegamos al relato que hoy tenemos, por ejemplo, el que está en la portada, que es la niña con las dagas y la resucitación y todo. Y lo que hice fue empezar la segunda parte de ese capítulo hablando del cómo yo conocí el primer milagro, y era con las pinturas que estaban en el pocito. Yo iba y veía y decía, ahí está, él me está diciendo, me está contando la historia. Era como evangelizaban a los antiguos indígenas con las pinturas, con la iconografía. Entonces a mí me interesó mucho eso y me metí de lleno a lo que habían dicho, porque en 1668, muchos años después del primer milagro, se entrevista a varias personas, algunas que sí tienen relación o estaban en la época todavía vivas, y otras no, otras ya son como de me dijo mi papá, me dijo y hice un análisis sobre eso y reconstruyo cómo se creó el relato. ¿En qué capítulo aparece? En el primero, la segunda parte del primer capítulo, por ejemplo, en donde aparece el tema de las dagas, para dónde sucede, quién es el que lo dice. Hay 2 personajes ahí que ahora que he investigado en el postdoctorado ya las familias durante esa época, me he dado cuenta de que sí existieron y que sí muy probablemente conocieron. Hay uno que dice que supo del milagro por los propios volantines. Y entonces tiene cierto grado de credibilidad por la edad que tenía, etcétera. No, para que se mantenga esa fe, esos ríos innumerables de personas. La ciencia mira y calla y dice, no sabemos responder. Entonces quienes existen todos estos, durante mucho tiempo existen todas estas como versiones. La gente, los cronistas toman sobre todo la de Juan Contreras Fuerte,
que era el capellán de ese momento, y luego ya ahí agregan algunas cosas para el relato que hoy vemos, que vimos por ejemplo en el 2023 en la proyección de eso, ¿no? Y me gustó mucho ese capítulo porque tiene mucho que ver con lo que yo crecí conociendo, analizando el relato, y me parece que mucha gente se verá identificada. Comentaba yo en la presentación del libro que estábamos viendo cómo estaban metiendo las esculturas que están dentro del pocito hoy en el museo, y platicando con Rafa Rodríguez, que es el autor de la portada, de la pintura, que muy amablemente me permitió utilizarla, y con Josué, que es el autor de la escultura del Papa y todo, y platicábamos y ellos me decían, es que yo, pues veíamos las pinturas que estaban en el pocito, yo conocí el primer milagro por ellas, ¿no? Y entonces dije, no era una cosa personal, sino más bien de generaciones que conocimos el primer milagro a partir de ahí. Para encontrar el libro, ¿dónde lo van a...? ¿Ahorita ya se agotó? No, todavía se consigue, lo comercializa el Culagos, en la página del Culagos, en la librería del Culagos de la Universidad de Guadalajara, pero también, bueno, está en digital y está en físico, ahí en la página del Culagos, pero también vamos a hacer una presentación donde habrá algunos ejemplares que ya estoy gestionando para la presentación en enero en San Juan para las personas que sí, me gustaría que cuando ya tenga la fecha y demás, te podemos invitar aquí para que metas un gol. Hey. Y tener la posibilidad de seguir ampliando, tener esa capacidad. ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Chispas, es que se nos salió no sé qué. Chispas. Pero sí, te felicito de verdad. Ahora que estás iniciando apenas, que no sé cuántas más entrevistas vas a tener aquí, allá, Canal 37, el otro. Tuvimos por ahí un profesor de sociología y en Roma, un salesiano, que todavía él decía, lo más importante en la presentación de un libro es cuando una persona te hace una pregunta, que no le diga, lea mi capítulo 5, ahí se encuentra, en el cual va a haber alguna persona que te haga una pregunta y que tengas tú que anotarla para nuevas investigaciones y profundizaciones. Dice, lo más importante de la presentación de un libro es que alguna persona, quien ha escrito el libro, tenga mucho la humildad de decir esa pregunta, no aparece ahí, esa respuesta, mejor dicho, a esa pregunta, pero tal vez la podrás tú contestar, pero que si van surgiendo nuevas preguntas, que no sé, alguna pregunta que ayer en San Miguel el Alto te hayan dicho, tal vez, o fue... Hay quizá un faltante en el libro. Bueno, el libro quiero decirlo también, no porque quiera que ensalzarlo más, ¿no? Pero es un libro que lo escribí pensando mucho en los lectores, porque generalmente los historiadores escribimos o para nuestro ámbito o no escribimos pensando en que alguien nos va a leer, ¿no? Entonces yo lo escribí pensando mucho en que tuviera un impacto no solo académico, sino también con la gente, con los devotos de la Virgen, que se sintieran identificados. Y hay muchos capítulos, la mayoría de los capítulos inician con alguna anécdota de lo actual, y luego ya desarrollo el tema histórico porque está muy vinculado, porque la Virgen sigue siendo un culto muy vigente, ¿no? Ahora, sobre si hay algo que yo podría decir que le falta al libro, yo creo que hay algo que el libro está muy bien acabado, pero hay algo que quizá le hubiera dado un plus, que es algo que ya hice yo en el postdoctorado, que fue estudiar el contexto en el que surge la Virgen de San Juan en el primer milagro, el contexto social, que tiene mucho que ver también con el éxito de la Virgen,
las familias que vivían alrededor de San Juan de los Lagos, la influencia que tuvieron en la promoción del culto. Pero ese tema, yo ya escribí un artículo sobre él y está ahorita en dictamen en una revista española que esperemos el próximo año pueda llegar a salir y que con todo gusto también compartiremos y que va a venir a complementar de lo que se habla también en este libro. De 360 páginas, interesante este estudio. Van a encontrar muchos relatos de milagros, de su importancia en general. No solamente son letras, también un poco de estadísticas. Gráficas, porque hay un tema también que valdría la pena mencionar y que creo que podría ser atractivo para la gente. Todos sabemos que en la época colonial hubo imágenes peregrinas, pero poco se sabe de cómo era la organización de los viajes de las imágenes peregrinas. Casi todos los cultos tenían algunas. Y la Virgen de San Juan generó tanta documentación que a mí me permitió descifrar cómo eran, cuántas personas iban, cuántos animales tenían para cargar las carretas, cómo llevaban la alcancía para las limosnas, hasta lo que llegaban a comprar los que iban con la Virgen, los demandantes, porque hay una anécdota que conté ahí en San Miguel ayer. Casi no compraban comida porque la comida se la daban en los pueblos, pero sí compraban chocolate, azúcar. Y entonces yo me imaginaba que a ellos les tocaba de repente pernoctar en el cerro, en algún descampado, y chocolatito caliente con azúcar, ¿no? Calorías. Y eso es algo que para mí son de esas aportaciones que luego son anecdóticas, pero significativas para los que la van a leer, ¿no? Se imaginan la época. No, te felicito. Omar López Padilla, de aquí de San Juan de los Lagos. Al ir entrando en el estudio científico, pues también crece ese amor y cariño a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y el agradecimiento. Y agradecerle a Rafa Rodríguez que me haya permitido usar la portada, porque ha sido un éxito. Esa portada llama mucho la atención a las personas y es muy llamativa y hizo que, por ejemplo, en la FIL se acabaran los ejemplares que se llevaron para allá, porque sí llama mucho la atención en un estante. En uno de los escritos que aparece del primer milagro, aparecía que, bueno, se documentaba que una daga le había atravesado la garganta. Yo le había dicho a Rafa Rodríguez, te faltó una, la de ahí. No, si así es impactante, habría sido más. Sí. Pues felicidades, gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí. 40 espectadores tuvimos por aquí. Saludos. Gracias. Ya les diremos en el Culados, ¿qué precio tiene el libro? El libro está en 420 pesos. Es una edición muy bonita, atractiva. Sí. Imágenes a color por dentro. Vale mucho la pena. Muy bien. Ojalá y se convierta como en un libro base para la historia de San Juan. Ese es como mi deseo. Que no se pierda la historia, sí. ¿verdad? Recuperar la historia es recuperar nuestro propio corazón, identidad. Y algo que en ocasiones se va diluyendo la identidad, especialmente en las nuevas generaciones, es importante. Y ya les avisaremos las próximas. Para la próxima presentación que haremos aquí en San Juan y para que también puedan llegar y acceder al libro, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, bendiciones para todos. Ahí les encargamos compartir el programa, por favor, darle un like y compartir, por favor, ahí el programa. Agradecerle de nueva cuenta a Omar López Padilla, a su familia, don Cristóbal. Dejaste los tacos y agarraste los libros. Primera historia de un taquero que volteó a ver la historia. Nada, habrá más. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.